Madrid es una ciudad con siglos de historia, una urbe construida sobre secretos, pasadizos ocultos y relatos que han pasado de generación en generación. Caminar por sus calles es recorrer un museo al aire libre, donde cada esquina esconde un misterio. Pero hay calles que, más allá de su historia oficial, parecen susurrar al oído de quienes la transitan. Calles con nombres que evocan tragedias del pasado y cuyos ecos aún resuenan en la penumbra de la noche. Hoy nos adentraremos en una de ellas, una que lleva en su nombre el peso de una tragedia. Una calle en la que aún se sienten las sombras del pasado. Bienvenido a SML Leyendas, hoy exploraremos la leyenda de la calle del Desengaño. Para entender esta historia debemos viajar en el tiempo hasta el siglo XVII. En aquellos años, Madrid era la capital de un imperio, una ciudad bulliciosa donde convivían la nobleza, los comerciantes y la gente del pueblo. Entre los muchos palacios y casonas de la ciudad, en lo que hoy conocemos como la calle del Desengaño, vivía un caballero de alta cuna. Un hombre poderoso, respetado en la corte, con tierras, riquezas y un apellido que le aseguraba un lugar en la aristocracia madrileña. Pero sobre todo era un hombre enamorado. Se decía que su esposa era una de las mujeres más bellas de Madrid, una dama de porte distinguido, elegante y con una mirada que podía cautivar a cualquiera. Pero su corazón no pertenecía solo a su esposo. Bajo el manto de la noche, mientras el caballero asistía a reuniones con nobles y políticos, la dama recibía en secreto a su amante, un joven apuesto y misterioso con el que vivía una pasión clandestina. Durante meses, su amor prohibido se mantuvo oculto. Se citaban en las habitaciones de la casa, sellaban su amor con promesas susurradas entre sombras y se despedían antes del amanecer, cuando el esposo regresaba sin sospechar nada. Hasta que, una noche, todo cambió. Aquella noche el caballero regresó antes de lo esperado. Sus botas resonaron en el suelo empedrado, su capa ondeaba con el viento frío de Madrid y en su rostro se dibujaba el cansancio de una larga jornada. Cuando cruzó el umbral de su hogar, algo llamó su atención. Un leve susurro, un murmullo ahogado que venía de las habitaciones superiores. Su instinto lo alertó, algo no estaba bien. Subió las escaleras con sigilo, deteniéndose frente a la puerta de su alcoba. Desde el interior, el sonido de la respiración agitada y el crujido de las sábanas delataban la traición. Entonces empujó la puerta. Ante sus ojos, el peor de los escenarios, su esposa y su amante atrapados en el acto prohibido. El silencio se rompió con el estruendo de la furia. La esposa gritó, el amante intentó huir, pero el caballero, cegado por la rabia y el dolor, desenvainó su espada y la justicia fue rápida y brutal. Con un solo movimiento atravesó el pecho del joven, quien cayó al suelo con un alarido desgarrador. La esposa intentó suplicar, pero el caballero, enloquecido, no escuchó razones. La misma espada que había defendido su honor en la batalla ahora se teñía con la sangre de la mujer que había amado. El aire de la habitación se volvió denso, la tragedia estaba consumada. Al día siguiente, los sirvientes encontraron la escena. La noticia corrió por la ciudad como un reguero de pólvora, y la historia quedó grabada en la memoria de Madrid. Desde entonces, el lugar fue conocido como la calle del Desengaño, un nombre que recordaría para siempre aquella tragedia. Pero la historia de la calle del Desengaño no terminó con la muerte de los amantes. Como si la tragedia hubiera quedado impresa en sus piedras, con el paso de los siglos comenzaron a suceder extraños fenómenos que dejaron una marca en la memoria de Madrid. Los primeros relatos de apariciones y sucesos inexplicables surgieron en el siglo XVIII. En esa época, los vecinos comenzaron a notar que al caer la noche se escuchaban ruidos inexplicables dentro de algunas de las casas de la calle. Lo describían como pasos suaves sobre la madera de los pisos superiores, como si alguien caminara sin rumbo. Pero cuando subían a revisar, no había nadie. Otros afirman que, en noches de luna llena, se podía ver una figura difusa en los balcones de las antiguas casas, envueltas en sombras, como si alguien los estuviera observando desde la oscuridad. A lo largo de los siglos, estos testimonios se repitieron con más frecuencia, pero no fue hasta el siglo XX cuando los sucesos tomaron un giro aún más inquietante. Uno de los relatos más escalofriantes fue registrado en la década de 1920 por un guardia nocturno que patrullaba la zona. En una de sus rondas, al pasar frente a una de las casas antiguas, sintió un escalofrío repentino. Se detuvo en seco. Había una sensación extraña en el aire, como si alguien estuviera allí con él. Entonces escuchó un susurro a su espalda, una voz que apenas era un hilo de sonido, pero que le heló la sangre. No me dejes aquí. El guardia se giró de inmediato, pero no había nadie. Solo la calle en penumbra, iluminada por el parpadeo de los faroles. Asustado, intentó seguir caminando, pero los pasos que escuchaba no eran los suyos.
Parecía que alguien más lo seguía, aunque no podía ver a nadie. Años después, en la década de 1970, una mujer que trabajaba en un pequeño local de la calle tuvo una experiencia similar. Una noche, mientras cerraba la tienda, escuchó claramente una voz femenina que venía desde la esquina. La voz susurró: Me traicionaste. La mujer, confundida, pensó que alguien le hablaba a ella, pero al girarse no había nadie. Solo el aire frío de la noche y la sensación de que algo invisible la observaba. Desde entonces, muchas personas han reportado fenómenos extraños en la calle. Algunos aseguran que, si caminas por allí en plena madrugada, puedes sentir una presencia helada a tu lado, como si alguien invisible te siguiera. Otros dicen que han visto sombras moviéndose sin explicación en los reflejos de los escaparates, como si una figura espectral caminara entre los vivos sin ser vista directamente. Un taxista que solía trabajar por la zona en la década de 1990 relató que, en una ocasión, vio a una mujer vestida de blanco en la acera, completamente inmóvil. Parecía estar esperando algo o a alguien. Le pareció extraño que una mujer estuviera allí a solas a altas horas de la noche, así que disminuyó la velocidad y le preguntó si necesitaba ayuda. Pero en el momento en el que parpadeó, la mujer desapareció. El taxista miró por el espejo retrovisor y no había nadie. Solo la calle vacía, bañada por la luz amarillenta de las farolas. Tras esa experiencia, evitó pasar por la calle del Desengaño de noche. En tiempos recientes, la calle del Desengaño ha sido visitada por investigadores de lo paranormal, que buscan respuestas en estos inquietantes sucesos. Algunos han llevado grabadoras de sonido y al analizar las grabaciones han capturado frecuencias extrañas, voces ahogadas, lamentos y susurros que no fueron escuchados en el momento de la grabación, pero que aparecieron al revisar el audio. Uno de los registros más aterradores captó una frase que muchos creen que podría ser la voz del caballero traicionado o la de su esposa. No me mires. Un mensaje perturbador que dejó helados a quienes lo escucharon. Además, las cámaras térmicas utilizadas en exploraciones nocturnas han detectado puntos fríos inexplicables, incluso en verano, como si una presencia invisible rondara la calle. Algunos dicen que se trata de la energía residual de la tragedia ocurrida siglos atrás. Otros creen que solo son historias exageradas por el imaginario colectivo. Pero lo cierto es que la sensación de inquietud al caminar por la calle del Desengaño siempre está presente hasta el día de hoy. Lo más curioso de esta historia es que, a pesar de las múltiples versiones y relatos, nadie ha podido dar una explicación definitiva a los sucesos paranormales de la calle del Desengaño. Los escépticos aseguran que solo son leyendas urbanas, amplificadas por la sugestión de quienes conocen la historia de la tragedia. Sin embargo, los testimonios de aquellos que han sentido, visto o escuchado algo son demasiado numerosos para ignorarlos. La pregunta sigue en el aire. ¿Es solo el eco de una historia trágica o realmente los espíritus de los protagonistas siguen atrapados en aquel lugar? Si te atreves, visita la calle del Desengaño en una noche oscura, en completo silencio, y presta atención a los susurros del viento, porque quizá, solo quizá, no estés tan solo como crees. Hoy en día, la calle del Desengaño sigue siendo una de las más transitadas de Madrid, pero su historia oscura sigue viva en la memoria de la ciudad. ¿Es solo una leyenda? ¿O las almas de los amantes siguen atrapadas en aquel rincón de Madrid? Dicen que, si caminas por allí al anochecer y prestas atención, aún puedes escuchar susurros en el viento. ¿Qué opinas tú? ¿Crees en esta leyenda o piensas que es solo un mito? Déjamelo en comentarios. Si te gustan las historias de misterio, fantasmas y leyendas urbanas, suscríbete a SML Leyendas y acompáñanos en nuestro próximo viaje a lo desconocido. Activa la campanita y comparte este vídeo para que más personas descubran la historia oculta de Madrid. Nos vemos en el próximo vídeo, si te atreves. Si quieres que investigue sobre algún mito o leyenda de tu zona, déjalo en comentarios y pronto descubriremos qué mitos y leyendas se esconden por todo el mundo.